Hay historias que no necesitan fuegos artificiales para romperte el corazón. Simplemente se deslizan en silencio, como una melodía que alguna vez supiste de memoria y que no habías escuchado en años. Esta es la historia de una mujer cuyo amor por la música fue su único legado real, aunque la vida rara vez jugó a su favor. Su infancia fue luminosa por un tiempo, pero el divorcio de sus padres rompió el ritmo. Se mudó muchas veces, cambió de idioma, cambió de país, y antes de lo esperado, se encontró casada con solo 17 años. Ese amor fue real, sí, y durante un tiempo, también lo fue la paz que trajo consigo. Pero tuvo un precio. Su carrera musical, que apenas comenzaba a brillar, se desvaneció en el fondo. Sus amigas más cercanas se alejaron, y cuando por fin volvió a pisar un escenario, el mundo ya había empezado a olvidarla. Construyó una vida tranquila, llena de recuerdos y melodías. Pero entonces, demasiado pronto, el hombre que estuvo a su lado por más de 50 años falleció. Su hija, ya adulta, tiene ahora su propia familia, y aunque ella sigue aquí, sigue cantando, sigue vistiendo sus vaqueros favoritos, sigue aferrándose a la alegría y a la curiosidad, no puedes evitar sentir la soledad detrás de esos ojos claros. Ella nunca persiguió la fama. La fama, por un tiempo, la persiguió a ella. Y aunque el mundo la soltó, ella nunca lo hizo del todo. ¿Puedes adivinar quién es? Si su historia ya te hizo sentir algo, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y quedarte con nosotros mientras recorremos la vida agridulce y hermosa de una voz que el mundo nunca debió olvidar. Hay algo mágico en Janet. En el momento en que su voz flota en el aire, suave, melancólica, como un susurro atrapado en el tiempo, te transporta. Es como si todo se detuviera, y lo único que existiera fuera la dulzura de su tono, la ternura de su presencia. Ella nunca cambió del todo, no de la manera en que el mundo esperaba. Aún envuelta en el aura de una juventud de ensueño, cantando «Calla, calla, niña», con esa voz de niña eterna o preguntándonos con una simplicidad desgarradora, ¿por qué te vas? Dos de las canciones más inolvidables de su carrera. Tal vez por eso muchos pensaban que no era española. Con un nombre como Janet, ese acento tan delicado y un aire de misterio que no encajaba del todo, era fácil creer que era francesa. Pero la verdad es mucho más interesante y nos dice mucho más sobre quién es realmente. Su nombre completo es Janet Anne Dimech. Sí, Janet con una sola N y sin E al final. Un detalle que la mayoría ha pasado por alto a lo largo de los años. Nació el 10 de octubre de 1951 en Londres, en el barrio de Wembley, un lugar muy alejado de la escena musical española que luego llegaría a dominar. Su familia era tan singular como su sonido. Su madre era originaria de las Islas Canarias, mientras que su padre provenía del antiguo Congo belga. Él trabajaba para una empresa multinacional, una de esas compañías dedicadas a importar y exportar frutas entre Inglaterra y las Islas Canarias. Fue gracias a ese trabajo que la infancia de Janet se convirtió en una especie de viaje geográfico, uno que moldearía la intensidad silenciosa de su personalidad. Sus padres, mezclando culturas y continentes, decidieron llamarla Janet, un nombre que ambos amaban, y pronto la familia hizo las maletas y se mudó a Los Ángeles, California. Aquellos primeros días en Estados Unidos estuvieron llenos de sol e inocencia. Su infancia fue alegre, llena de asombro, del tipo que deja huellas brillantes en el corazón. Pero las cosas no se quedaron así para siempre. Cuando Janet cumplió 12 años, la familia se rompió. Sus padres se divorciaron, y de pronto, el calor de aquel hogar feliz se volvió algo mucho más complicado. Vale la pena mencionar que antes de Los Ángeles, la familia ya se había mudado varias veces. Tras su nacimiento en Londres, se trasladaron a Chicago, donde Janet vivió desde 1953 hasta 1962. Esa ciudad,
Con sus inviernos fríos y su ritmo industrial, se convirtió en su segundo hogar antes de que eventualmente regresaran a California. Pero el divorcio, que ocurrió en 1961, lo cambió todo. Su madre se quedó con la custodia de los 3 hijos, Janet, su hermano Ronnie y su hermana Yvette, y se vio obligada a buscar un nuevo lugar donde comenzar de nuevo. Eligió Barcelona. Y fue allí donde realmente comenzó el viaje artístico de Janet, aunque al principio no lo pareciera. Al llegar a España con 11 años, Janet era extranjera en todos los sentidos. No hablaba español, todo era nuevo: las calles, los sonidos, la gente. Su madre la inscribió primero en la American School, un pequeño consuelo en medio de tanto cambio. Más tarde continuó sus estudios en el Marymount School, ubicado en el distinguido y acomodado barrio de Pedralbes. La transición no fue fácil, pero fue justamente en ese lugar, entre estudiantes internacionales y chicas que amaban la música tanto como ella, donde algo comenzó a despertar. Sus compañeras estaban profundamente conectadas con la música folk de Estados Unidos. En el patio del colegio, no era raro escuchar canciones de Bob Dylan o Joan Baez durante el recreo. Las chicas se reunían y cantaban juntas, y ese pequeño rincón de música, a medio mundo de su origen, plantó una semilla en Janet. No pudo resistirse. La música, de algún modo, se convirtió en su idioma, más que cualquier cosa que pudiera decir en español o en inglés. Comenzó a pedirle a su madre una guitarra. No una vez, sino muchas, hasta que finalmente su insistencia dio frutos. Su madre se la compró, y Janet, fiel a su estilo autodidacta, aprendió sola a tocar. No tenía maestro, no se inscribió en ninguna clase. Caminó por las Ramblas y compró un manual para principiantes en Casa Beethoven, una tienda cargada de historia y música. Ese pequeño libro se convirtió en su guía, y con él empezó a tocar sus primeros acordes torpes. Al principio fue algo silencioso, privado, pero en esas notas inseguras estaba ocurriendo algo real. No solo estaba aprendiendo a tocar, estaba empezando a escribir. Sus primeras canciones nacieron de ese lugar solitario y observador que llevaba dentro, y conservarían la misma emoción, la misma honestidad frágil, que luego haría su voz tan inolvidable. Un día, casi por casualidad, una amiga de su madre mencionó a un par de hermanos venezolanos que vivían en la misma pensión. Se llamaban Vitus y Hakon Brenner, y habían formado un grupo llamado el Vitus Brenner Quartet. Janet, curiosa, fue a conocerlos. Siguió la música hasta un sótano, específicamente, el enorme y resonante sótano de la antigua farmacia Vilardell, en la intersección de la Vía Layetana. Ese sótano se había convertido en una sala de ensayo improvisada, donde músicos vanguardistas y aspirantes a folk rockers se reunían. Y no eran solo esos hermanos venezolanos. También pasaban por allí otros nombres, como el pianista Jordi Sabatés y el guitarrista Toti Soler, dos figuras que ya comenzaban a dejar su huella en la música catalana. Toti, en particular, estaba construyendo su carrera con un grupo llamado Els Xerracs, que incluso ganó el primer Festival de Música Moderna de Mataró y grabó un EP en catalán. Así que no era solo un grupo de chicos improvisando en un sótano, ahí estaban haciendo algo serio. Ginette se sintió en casa casi de inmediato. Todos compartían una obsesión por los Beatles, The Byrds y The Kinks, ese sonido inconfundible de los años 60 que había conquistado al mundo. No pasó mucho tiempo antes de que ella se convirtiera en la vocalista principal del grupo, que ahora llevaba un nuevo nombre, Brenner's Folk. La química fue instantánea, y pronto estaban grabando un EP en catalán para el sello Senyera, parte de Edixa, la discográfica clave del movimiento de la Nova Cançó. Ese EP incluía 4 canciones: Clara Llum, Daurat Oest, José y Amor Perdut. Estas canciones estaban profundamente enraizadas en el estilo del momento: folk,
poéticas y alejadas del circuito comercial. Y sin embargo, la voz de Janet añadía una dulzura que hacía que permanecieran flotando en el aire un poco más. Pero, como suele suceder, la realidad terminó por interponerse. Los hermanos Brenner tuvieron que regresar a Venezuela. Al parecer, su madre ya estaba harta de verlos rasguear guitarras todo el día en lugar de estudiar. Es curioso mirarlo en retrospectiva, cómo un poco de frustración maternal descarriló lo que prometía ser una colaboración brillante. Con su partida, el grupo quedó en el limbo. Solo Jeanette y Toti Soler permanecieron, pero en lugar de rendirse, decidieron mantener vivo el sueño y buscaron nuevos integrantes. Al Cárdenas mexicano se unió como guitarrista rítmico y bajista. Doro Mentaverri llegó para encargarse del bajo, y Jordi Barrangé, quien ya había tocado con Toti en Els Gerraks, se sumó como baterista. Esta nueva versión del grupo construyó un repertorio en inglés y dio un paso valiente. Grabaron una maqueta. Llevaron esa demo a un técnico de sonido en Radio Juventud, quien aceptó ayudarles. ¿El resultado? Una grabación sorprendentemente pulida que captó la atención de Rafael Turia, un reconocido crítico musical. Él quedó tan impresionado que se convirtió en su representante y comenzó a adaptar algunas de sus canciones al español para facilitar su conexión con un público más amplio. Fue Turia quien les organizó una reunión con Rafael Trabuchelli, uno de los grandes productores del pop español. Trabuchelli sintió curiosidad. Cuando los escuchó por primera vez, pensó que eran un grupo estadounidense de folk rock. Así de fresco y distinto era su sonido. Nadie en España estaba haciendo algo parecido. Los fichó de inmediato para Hispavox, donde él ejercía como director artístico. Y ahí fue cuando todo cambió realmente. Trabuchelli les dio un nuevo nombre, Picnic. Bajo ese nombre lanzaron su primer gran éxito, Cállate, niña. Era una balada melancólica que Janet había escrito cuando tenía solo 14 años. Y sí, todavía se puede sentir la inocencia, la tristeza, la sencillez de alguien que realmente creía en lo que cantaba. La canción escaló rápidamente hasta el número 1 en las listas de éxitos en España. Dato curioso, Ignacio Martín Sequeros, integrante de la mítica banda Los Pequeñiques, tocó el bajo en la grabación. La cara B del sencillo incluía Negra Estrella, una adaptación al español de una canción de Peter, Paul and Mary. Cállate, niña fue lanzada después en inglés con el título Hush Little Baby, en un EP que incluía 3 canciones más en inglés, Tiny Sparrow, Don't Break My Heart y You've Heard My Voice. No fue un caso de éxito aislado. Picnic lanzó 2 sencillos destacados más en 1968. Uno combinaba Amanecer, coescrita por Janet y Toti Soler, con No digas nada. El otro era Me olvidarás, con Él es diferente a ti, como cara B, una versión en español de una canción de Janis Ian. Y no solo sacaban sencillos. Estas canciones, junto con otras, una vez más, originales de Janet y Soler, y In My Nights, formaron el único LP de Picnic. Para cuando Janet comenzó a recibir atención seria en el mundo de la música, las monjas de su colegio ya estaban hartas. Constantemente advertían a su madre que aquello no podía seguir. Janet faltaba demasiado a clase, especialmente cuando tenía que viajar a Madrid por compromisos musicales. Y aunque desde fuera pudiera parecer emocionante, en aquella época, para una chica joven en España, este tipo de rebeldía tenía consecuencias. Su madre, presionada por el colegio, y quizás temiendo por el futuro de su hija, acabó por intervenir. La libertad para seguir su sueño musical le fue arrebatada de golpe. Janet fue castigada, en sentido literal y figurado, y su incipiente carrera se cortó antes de que pudiera florecer realmente. Como puedes imaginar, las cosas tampoco siguieron igual para el grupo. Los otros miembros, privados de su voz principal y de su centro emocional, comenzaron a dispersarse. La energía que alimentaba sus ensayos y grabaciones se desvaneció.
Para 1969, Picnic ya no existía. Se disolvió en silencio, dejando solo un puñado de canciones hermosas y muchos ¿qué hubiera pasado si? De todos los integrantes, fue Toti Soler quien logró construir la carrera más sólida, convirtiéndose en una figura respetada en la música española. Pero Janet, ella tomó un rumbo completamente distinto. Tras alejarse de la música, Janet hizo algo que sorprendió a muchos. Se enamoró, se estableció y desapareció del foco público. Tenía solo 17 años cuando conoció a Laszlo Christoph, un exiliado húngaro que vivía en Barcelona. Sucedió de la forma más inesperada, a través de un bar propiedad de Zoltán Csibor, un legendario futbolista húngaro que jugó en el Barça. Ese bar estaba justo debajo del apartamento de Janet. Su madre no paraba de hablar del guapo húngaro de abajo, y fiel a su estilo, organizó una pequeña reunión, en parte para conocerlo. Janet acababa de comprarse un lindo vestido hippie color púrpura. Eran los años 70, después de todo. Y bajó a saludar. Un saludo breve se convirtió en algo mucho más duradero. 6 meses después, se casaron. Se mudó con él a Viena, donde a los 18 años dio a luz a su hija, Blythe. Y durante un tiempo, ese fue el mundo de Janet. No conciertos ni contratos discográficos, sino pañales, cenas familiares y una vida doméstica tranquila en Austria. Había dejado atrás los escenarios y abrazado su rol de esposa y madre, aparentemente satisfecha con dejar que la música fuera solo un recuerdo. Laszlo fue su roca durante todo ese tiempo, siempre en un segundo plano, sin interferir jamás. En una época y contexto donde los hombres solían tomar todas las decisiones, Laszlo permitió que Janet siguiera siendo Janet. Algo extraordinario, especialmente en la España de los años 70. Su matrimonio duró más de 50 años. Ella comentó una vez que solo Víctor Manuel y Ana Belén tenían una relación tan longeva. La mayoría de sus amigos, señaló con una sonrisa, ya se habían divorciado hace mucho. Juntos criaron a Blythe y más tarde disfrutaron de sus 3 nietos. Ya han crecido bastante, dijo una vez. El mayor incluso vive con su novia ahora. Pero las historias de amor, incluso las más hermosas, también tienen capítulos oscuros. En los últimos años de su vida juntos, Laszlo desarrolló una afección cardíaca. Y en 2021, Janet lo perdió. El hombre que había estado a su lado durante décadas, alentándola en silencio, se fue. Fue una pérdida profundamente personal, un dolor que volvió a cambiar el ritmo de su vida. Aún así, antes de esa despedida, hubo un segundo acto, porque la historia de Janet con la música no había terminado del todo. En 1971, de forma inesperada, recibió una llamada de Hispavox. Querían que regresara, no como parte de un grupo, sino como solista. Al principio se resistió. Había estado alejada demasiado tiempo, y las viejas dudas comenzaron a reaparecer. Pero después de algo de insistencia, hizo las maletas y regresó a Barcelona, lista para intentarlo de nuevo. ¿La canción elegida para su regreso? Soy rebelde. Un título que, irónicamente, encajaba a la perfección con su historia. La canción había sido escrita por Manuel Alejandro y originalmente pensada para una cantante mexicana. Janet escuchó esa primera versión y no quedó impresionada, al menos no con la letra. La melodía captó su atención, pero las palabras le parecieron forzadas, demasiado dramáticas, no del todo auténticas. Hubo que convencerla, pero al final aceptó grabarla. Y así, de repente, la chica callada con la voz tierna se convirtió en la voz de toda una generación. Soy rebelde fue un éxito arrollador, no solo en España, sino a nivel internacional. Se lanzó en más de 20 países. Hubo versiones en francés, en inglés, incluso en japonés, y de pronto, Janet estaba de vuelta,
no como una nota al pie de una banda olvidada, sino como una estrella con nombre propio. Detrás de ese espectacular regreso estaba nada menos que Rafael Trabuccelli, el mismo productor que había creído en ella años atrás. Janet jamás lo olvidó. Siempre ha hablado de él con un profundo respeto y gratitud. Trabuccelli reunió a un equipo de primer nivel y le dio a Soy Rebelde ese sonido cinematográfico, exuberante, que la hacía destacar no solo en la radio, sino también en la memoria. Era inquietante, era delicada, era Janet. Cuando el legendario productor le presentó Soy Rebelde, escrita por el magistral Manuel Alejandro, Janet no solo dudó, se negó rotundamente. Leyó la letra, escuchó la orquestación y dijo, no, esto no soy yo. Y siendo honestos, tenía razón. Janet no era una diva dramática. Siempre había cantado con contención, con delicadeza, con esa voz casi susurrada que atrapaba al oyente como si le confiara un secreto. Así que, cuando alguien le puso enfrente una canción con la frase «Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así», simplemente no conectó. Le dijo a la discográfica que no la cantaría. Se resistió durante un mes, negándose a ensayar, a ceder. Pero eventualmente cedió. Y bendito sea que lo hizo. Porque Soy Rebelde no solo puso a Janet de nuevo en el mapa, redefinió todo el mapa a su alrededor. La canción explotó en España y luego arrasó en América Latina, donde tocó una fibra muy profunda en quienes la escucharon. Décadas después, Janet recordaría ese momento con una humildad tranquila. Fui rebelde. Peleé con la disquera durante un mes, pero tenían razón. Yo no sabía que esa canción me iba a hacer famosa. Es ese tipo de honestidad rara en esta industria. La aceptación de que a veces tu mayor no puede convertirse en tu sí más duradero. Hoy, Janet vive en Madrid. Sigue casada con su primer amor, Laszlo, el hombre que la vio tal como era mucho antes de que el mundo lo hiciera. Es madre, abuela y aún, canta. Viaja entre España y Sudamérica, subiendo a escenarios que estallan en aplausos apenas aparece. Y no es solo nostalgia. Su voz, su presencia, sus canciones han moldeado a generaciones enteras de músicos. Artistas como Ana Torroja, Rocío Jurado, Rosario Flores, Natalia Lafourcade y Enrique Bunbury han sido influenciados por su estilo. Han versionado sus canciones, elogiado su manera de frasear y llevado pedazos de su espíritu a su propia obra. Ese tipo de legado no se desvanece con el tiempo. Si acaso, se profundiza. Y si hoy le preguntas si todavía es una rebelde, su respuesta supera cualquier letra. Soy más rebelde ahora que cuando era joven, dice. Y lo dice en serio. Ya no es la niña tímida que susurraba al micrófono. Ha vivido, ha visto el mundo, ha sentido su peso. La experiencia y el conocimiento conducen a la rebeldía, afirma, y se nota cuando habla de lo que la irrita. La estupidez, la irresponsabilidad, la falta de civismo, la crisis. Está aguda, está harta, pero sigue de pie. Para los fans de los 70 y los 80, Janet siempre será esa figura etérea, de ojos claros, voz lánguida y una gracia infantil casi irreal. Y ella lo sabe. Se ríe cuando la siguen tratando como a una niña. A mi edad, dice, sigo usando jeans y minifaldas. Prácticamente tengo el mismo cuerpo que tenía cuando era joven. Y tiene razón. Nunca envejeció como el mundo esperaba. Recuerda con una sonrisa el momento en que el equipo detrás de Corazón de Poeta le dijo que era hora de convertirse en mujer. La peinaron con el cabello suelto, le dejaron los hombros al descubierto. Le dijeron que su voz era sensual. A ella le parecía hilarante. Me hicieron mujer, bromea, pero por dentro, sigo sintiéndome de 29, dice, y uno le cree. A lo largo de los años ha grabado duetos con gigantes como Julio Iglesias y Rafael, y sin embargo, cuando le preguntan con quién habría querido cantar, responde, Bryan Adams. Es una respuesta muy Janet,
inesperada, cool, ligeramente fuera del molde. Nunca ha sido predecible y nunca intentó serlo. Sigue de gira, sigue llenando recintos, plazas de toros nada menos, en Sudamérica, y no tiene fecha de retiro en el horizonte. Mientras el cuerpo y la voz me aguanten, seguiré cantando, dice. Me gusta. Estuve un tiempo sin hacer nada, pero no soportaba la rutina. Y esa es la verdad de ella. Nunca fue buena para quedarse quieta. Se ríe de la idea de los amigos que han adoptado una vida tranquila. Tejer sería la muerte para mí, dice. Quiero probarlo todo, verlo todo. Se niega a envejecer, ni en la mente ni en el corazón. Bromea diciendo que tiene 37 años. Y quizá ahí radique la verdadera magia de Jeanette. Vive como alguien que todavía cree que el mundo tiene cosas nuevas por ofrecer. Soy una sobreviviente, dice, que ha vivido el cóctel de la vida gracias a 3 ingredientes: optimismo, alegría y curiosidad. Y realmente, ¿qué receta más perfecta podría existir para una vida y un legado como el suyo? Si esta historia te conmovió, si la voz o el espíritu de Jeanette alguna vez tocaron tu corazón, por favor, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Nos ayudas a mantener vivas estas memorias, a que estas voces se escuchen y que estas historias se sigan contando como merecen ser contadas.